En nuestro programa de hoy vamos a hablar del alza de los precios del dólar, qué lo originó, de qué manera esto se vincula con los flujos internacionales y con el estado de la economía mundial, cómo impacta la economía colombiana y la canasta familiar, cuáles son las perspectivas para el 2016. Todos estos temas y más vamos a tratarlos hoy aquí en Punto Crítico. Bienvenidos a Punto Crítico, programa de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. En el día de hoy vamos a hablar del alza en el precio del dólar, la manera como esto afecta a la economía nacional, qué lo causa y cuáles pueden ser las perspectivas hacia el futuro. Nuestros invitados de hoy son los profesores Munir Jalil y el profesor Ricardo Bonilla de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos, profesores. Profesor Jalil, ¿qué es lo que explica esta subida del precio del dólar después de varios años de haber contado con un peso revaluado? Pues la verdad, el comportamiento del tipo de cambio es algo tan sencillo como la interacción de la oferta y la demanda. Si no estuviéramos hablando del dólar, sino de la papa pastusa o del lulo o la uchúa, estaríamos hablando exactamente de los mismos factores. ¿Qué sucede? Colombia recibía una cantidad de dólares, una oferta de dólares que hacia el año 2003, por concepto de exportaciones, representaba más o menos unos 60.000 millones de dólares al año. Producto de la caída del precio del petróleo, que empezó a observarse el año pasado, siendo el petróleo casi la mitad de esos 60.000 millones de dólares que entraban, pues empezamos a ver una reducción en esas ventas, en esas exportaciones. En ese orden de ideas, para que tengamos cuentas, este año, yéndonos muy bien, el país va a exportar 40.000 millones. Significa una caída entonces de 60.000 a 40.000. Si escasea un bien, si no hay de ese bien, pues su precio tiene que subir. Y buena parte de lo que hemos venido observando ha sido la reacción ante esa disminución, no solamente la que sucedió, sino la expectativa de que a futuro esos ingresos van a ser bien difíciles de sustituir. Profesor Bonilla, ¿y qué es lo que explica la caída de los precios del petróleo y en general de las materias primas en las cuales se especializa un país como Colombia? En general aquí juega la geopolítica internacional, pero también juega un proceso de innovación tecnológica y las expectativas que hay sobre la demanda. El petróleo es un producto combustible óseo que hoy está cuestionado fuertemente, pero que no ha podido ser sustituido, y que la mayor parte de la industria internacional y el equipo de transporte existente depende de ese combustible. Pero así como depende de ese combustible, depende de las circunstancias y condiciones en que ello se pueda producir. Uno supone en principio que el petróleo está en una fase ya de agotamiento en el mundo, pero allá quedan rezagos abajo en las excavaciones, y hoy, o hace pocos años, se empezó a desarrollar una tecnología llamada el fracking, que es extraer el petróleo de lo más profundo y renovar o revitalizar los pozos petroleros. Pero para que eso sea cierto se necesita que el precio del petróleo sea suficiente y permita asumir todos esos costos. Llegamos a un momento en el cual en la geopolítica se empezaron a mover otras circunstancias, la economía china empezó a mostrar algunos síntomas de desaceleración. Nadie va a decir que es que la economía china va a entrar a recesión, no, simplemente ya la economía china ha superado ciertos tramos de crecimiento económico. La economía china creció muchos años por encima del 10%, ya es muy difícil que siga creciendo a eso. Ahora está creciendo al 7% y muy probablemente en algún tiempo ya no pueda crecer tampoco al 7%, sino tenga que crecer más abajo y llegue a los niveles internacionales de que los países desarrollados crezcan alrededor del 4 o 5% si les va bien. Poco de ese proceso empieza a darse
Y eso implica que en la medida que las economías se desaceleran, la demanda por este tipo de bienes se reduce. Entonces hay que hablar de dos tipos de combinaciones, una mezcla tecnológica y una mezcla de combinación de demanda, que hoy nadie espera que se produzca un nuevo crecimiento del boom del petróleo y por lo tanto los precios tiendan a bajar. Han bajado de más de $100 el barril, que alcanzó a llegar casi $120 el barril, a estabilizarse este año alrededor de los $40 el barril, y en los últimos días, que explica un poco el comportamiento del dólar, está por alrededor de los $48 el barril. Eso quiere decir que hace 2 meses el barril estaba a menos de $40, o a los $40, y nosotros tuvimos dólar de 3.250. Y hoy, que tenemos un dólar de 2.835, el barril de petróleo está llegando a los $50. Entonces aquí hay un altibajo. Profesor Jalil, como en todo y en economía, eso nos enseñan los economistas, hay siempre ganadores y perdedores. En el caso de Colombia, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con esta subida del precio del dólar? Pues los que perdemos somos más, somos los consumidores. El gran grupo generador, en teoría, de Producto Interno Bruto de este país, cuando uno mira el consumo de los hogares, representa más o menos el 68% del PIB de Colombia. Entonces, no hay duda que es un grupo grande y es un grupo importante. Cuando hablábamos tan temprano como el año pasado, de un dólar de 1.840 pesos, más o menos en julio del año pasado, los consumidores veíamos los productos extranjeros e inmediatamente los cambiábamos y los pensábamos como comprables, como algo que yo definitivamente tenía a mi alcance. Hoy en día, con un tipo de cambio de 2.840 pesos, o sea, 1.000 pesos más de lo que teníamos en julio del año pasado, pues se han hecho definitivamente más costosos esos mismos productos importados. ¿Quiénes ganan? En ese orden de ideas, los exportadores. El exportador logra ahora el mismo dólar que conseguía en el extranjero, cambiarlo por 2.840 pesos y hace un par de meses por 3.250 pesos. Entonces, los exportadores son menos, pero tradicionalmente en el país siempre ha habido, en términos de la generación de empleo que el sector exportador lleva y conlleva, normalmente se ha visto que hay cierta favorabilidad hacia esa generación de empleo. Históricamente el país siempre ha sido más permisivo hacia ver un dólar más depreciado que hacia ver la apreciación. La apreciación ha sido históricamente mal vista. Tal vez una de las cosas interesantes es que este episodio, el que llegara a 3.250 pesos, por primera vez puso a los consumidores enfrente de esa pregunta, y es, oiga, ¿sí será que toda depreciación es buena y no será que hay un nivel a partir del cual ya me golpea tan duro el costo de cualquier cosa que voy a comprar, que efectivamente de pronto no es tan buena? Tan es así, pues que la semana pasada vimos al Banco de la República por primera vez, yo digo, desde que tenemos un tipo de cambio libre, haciendo anuncios cambiarios en un momento en el que se está depreciando la moneda. Era muy tradicional ver al Banco de la República haciendo anuncios de intervención cuando había apreciación. Es la primera vez que vemos al Banrep haciendo anuncios cuando se está depreciando la moneda. Entonces ya creo que se tocó ese punto y ya se ve que efectivamente todo extremo es malo. Así como es de malo que se aprecie mucho, también es malo que se deprecie mucho. Sin embargo, después de varios años de este dólar a precios muy accesibles, se creó también una cultura que estimuló el consumo, como lo señalaba el profesor Jalil. Y se ha dicho hoy en día que de todos modos los exportadores salen ganando. Sin embargo, buena parte de la producción nacional también depende de los precios de materias que están en precios de dólar. Entonces, ¿hasta qué punto efectivamente esta caída del precio del dólar puede realmente favorecer o impulsar aún más las exportaciones colombianas, cuando sabemos que, por ejemplo, el precio del pan o el precio de la arepa van a subir porque se trata de
materias primas, el trigo y el maíz, son importados. Entonces, ¿hasta dónde la economía colombiana no se encuentra en una encrucijada con respecto a su propio modelo económico, profesor Bonilla? Mira, la encrucijada se genera en el hecho de que Colombia se ha negado ostensiblemente a construir lo que se llama una política industrial. Aquí se viene hablando desde hace más de 3 décadas de la necesidad de consolidar un edificio industrial que se consolida en 3 puntos: los bienes de consumo, los bienes intermedios y los bienes de capital. En un proceso de comercio exterior, por lo general, los bienes intermedios son los que más juegan, porque se tiende a comprar bienes intermedios, materias primas baratas cuando la tasa de cambio es baja, y se encarecen cuando la tasa de cambio es alta, y entonces empieza toda la discusión de dónde los consigo. Cuando se habla de construir ese edificio industrial, es garantizar que en el largo plazo, independientemente de las coyunturas cambiarias, exista ese mercado de materias primas. Y existe ese mercado de materias primas con producción nacional que sean competitivas con las importadas. En este periodo de casi 10 años de tasa de cambio apreciada y revaluada, por supuesto que lo que hubo fue un desestímulo a producir ese tipo de materias primas en Colombia. Y se sustituyeron rápidamente materias primas nacionales por materias primas importadas, es decir, el edificio industrial tiene ahí una ruptura. Ahora que la moneda se deprecia, la pregunta es: ¿dónde están esas materias primas? ¿Es posible volverlas a tener? ¿O las empresas que las producían se desestimularon de tal manera que acabaron definitivamente con la estructura, con la infraestructura que tenían, y ahora hay que volver a construirla? Ese es el impasse que hoy estamos teniendo, que no existe ese mercado, y entonces usted se enfrenta con la necesidad de seguir produciendo con materia prima importada a precios más caros, y eso está afectando fuertemente la tasa de inflación. Hoy que estamos hablando de una inflación que ya supera el 5%, que puede terminar en 5,5%, que más o menos por esa razón el banco intervino ya la tasa de interés, porque teníamos tasas de intereses reales negativas. Lo que nos estamos encontrando es con el hecho de que en buena parte de ese crecimiento de la inflación es un impacto de los bienes importados, más un impacto interno que es otro fenómeno, el fenómeno del clima, pero que tendríamos que mirar. Pero lo que realmente se está presentando es eso. La pregunta de fondo es: ¿podemos de verdad construir ese edificio industrial y mantenerlo de una manera permanente, independientemente de las fluctuaciones de la tasa de cambio? Esa es la pregunta central. Profesor Jalil, yo le devuelvo la pregunta que nos hacía el profesor Bonilla. ¿Tiene el Estado colombiano la capacidad, las herramientas, incluso la voluntad para paliar los efectos de esta revaluación del dólar? Es muy difícil. En el proceso básicamente que se ha visto de depreciación, como muy bien lo describía Ricardo, lo que se ha visto es una recomposición del proceso productivo en Colombia. No ha habido en ese sentido una forma de evitar que, debido a precios y con el momento en el que esas materias primas y esos bienes intermedios estaban tan baratos, pudiese mantenerse una industria local que los estuviera hoy produciendo y hoy estuviera en ese sentido haciendo a mejores precios. Hacia futuro, el problema que se tiene además es que no solo vamos hacia la pregunta de qué tan fácil es poder revivir esos procesos productivos, sino además por cuánto tiempo se demora en revivir esos procesos productivos. No es solo, como a veces uno enseña, y es también culpa de uno en esos cursos de macroeconomía, que dice: listo, aunque se deprecie el tipo de cambio, ya eso me genera la competitividad y me hace más baratos en dólares los productos colombianos para venderlos más fácil al extranjero. Sino que yo tengo que entrar a mirar la cadena productiva, yo tengo que entrar a mirar el mercado potencial en el que yo puedo vender esos productos. Siempre le digo a mis alumnos: uno no está para producir hoy en día Colombia iPads, iPhones. Esa carrera, digamos, se perdió con Asia hace ya varios años. Y la industria manufacturera colombiana
tradicionalmente tenía en Venezuela y en Ecuador unas ventas bien importantes, unas exportaciones bien importantes de esas exportaciones no tradicionales. Hoy en día muy difícil pensar en venderle a Venezuela, y hoy en día también por situaciones muy similares, dado que en los tres países somos dependientes en alta medida de las exportaciones de petróleo, muy difícil también inclusive venderle a Ecuador. Lo que no puede hacer un gobierno es rendirse, simplemente por el hecho de que hay una dificultad, y efectivamente hay que empezar a ver cómo se colabora para tratar de abrir nuevos mercados, cómo se genera de alguna manera esa oportunidad para buscar de alguna manera los recursos que se perdieron, que no se están recibiendo y que pues, por culpa de la caída de los precios del petróleo. Profesor Bonilla, entonces, ¿cuáles son las expectativas en lo que sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué podemos esperar tanto como consumidores, como ciudadanos, como agentes de esta economía? ¿Vamos a seguir en esta tendencia de alza del dólar? ¿Se puede estabilizar? ¿Puede haber incluso una disminución? El dólar está en una situación de total inestabilidad. Uno no puede decir que mañana va a terminar en 3.200 o algo así. Lo que es cierto es de que Colombia ya hizo la gran depreciación. La pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Cuál es la tasa de cambio de equilibrio de largo plazo? Eso está calculado entre un rango muy alto, entre 2.800 y 3.200. Estamos en este momento en el rango bajo, casi en el límite de ese rango, pero hemos estado en los 2 últimos meses dentro de eso, dentro de ese rango. Ya parece muy difícil pensar en que se vaya a salir de uno u otro, y la expectativa que se tiene es a que con toda esta inestabilidad nos vamos a equilibrar alrededor de los 3.000 pesos. ¿Eso es bueno o es malo? Es decirle al país, mire, nos acostumbramos a comprar productos importados baratos, ya eso no existe. Tenemos que pensar en que si quiere productos importados son más caros, o tenemos que pensar en comprar producto nacional, pero para comprar producto nacional necesitamos saber si el gobierno puede pasar de los mensajes a la acción. Y cuando digo pasar de los mensajes a la acción, quiere decir que le brinde efectivamente condiciones al agro colombiano y le brinde condiciones a la industria colombiana para que pueda producir y vender en el mercado interno. Cuando me refiero a pasar del mensaje a la acción en el campo agrario, es decirle que si de verdad vamos a producir 1 millón de hectáreas más en agricultura, no basta con que lo diga, díganos cuáles son esas tierras que se van a utilizar y cuáles son esos cultivos que se van a poner allí, si son para terminar de abastecer mercado interno o si está pensando en una agricultura de exportación, y pasar entonces a la acción. Y en el campo industrial la cosa es un poco más complicada. El edificio industrial está roto, muchas industrias se quebraron o terminaron sustituyendo producto nacional por producto importado y pasaron de ser productores a comercializadores de bienes importados. Hoy el interrogante es, ¿pueden recuperar esa infraestructura que tenían si no aprovecharon el dólar bajo para comprar bienes de capital, para comprar maquinaria? ¿Pueden recuperar lo que tenían o al menos mirar qué compraron nuevo para volver a producir, terminar de abastecer el mercado interno y volver a pensar en los productos, en las exportaciones? Esta es la temporada de los exportadores. La pregunta es, ¿y tenemos que exportar? Profesor Jalil, si se espera un poco que el gobierno dé una respuesta y que haya un incentivo precisamente a esos sectores de la producción nacional, el asunto es, no hay una reducción sustancial de los recursos con los que cuenta el Estado precisamente por los bajos precios del petróleo y demás. Es decir, ¿de dónde van a salir esos recursos? ¿Cómo hay que recomponer la política económica del país e incluso el propio plan de desarrollo con miras a la situación en la que estamos viviendo hoy? Entonces, visto ustedes como economistas expertos, ¿cuáles serían los consejos a darle al gobierno nacional para responder frente a esto?
Sí, definitivamente el problema de hoy lo describe muy bien en términos de, como diríamos de forma coloquial, tras de coto con paperas. O sea, tenemos una caída en los ingresos, y esa caída en los ingresos, el ingreso nacional, uno de los principales damnificados ha sido precisamente el gobierno, producto pues de siendo el mayor inversionista en el sector petrolero a través de su participación en Ecopetrol. Pero se le están cayendo los dividendos de Ecopetrol, se le está cayendo la renta de petróleo y minería en general. Y de eso hay una conciencia a nivel del gobierno, pero el punto es efectivamente dónde van a salir los recursos para tratar de brindar esas ayudas. Yo supongo que en esto, la opinión del profesor Bonilla, que es miembro de la comisión que tiene que hacer sugerencias al gobierno nacional en materia fiscal, va a ser mucho más interesante para el público, pero en principio lo que hay que entender es que hay una realidad en donde los ingresos del gobierno han caído y en ese sentido hay que determinar prioridades. Y definitivamente para el mediano y el largo plazo del país, tener y cómo reemplazar los dólares que se han perdido tiene que ser una prioridad. Y va a tocar definitivamente, así como tachar con la lista del niño Dios, no todo lo que se quiere se va a poder comprar y no todo lo que se desea va a estar en esa lista. Esa sí es la realidad. O sea, son momentos difíciles, son momentos en donde toca hacer ajustes y en ese orden de ideas se necesita de alguna manera mejorar la estructura de ingresos también que maneja el gobierno. Y profesor Bonilla, entonces un poco el mensaje es apretarse el cinturón, tanto los consumidores que estábamos acostumbrados a consumir esos productos importados como el propio gobierno, es decir, lo que se viene realmente es una época de restricción difícil para la economía colombiana. Como dice los mensajes bíblicos, estamos en un periodo de vacas flacas. No estamos todavía en crisis. Nadie pronostica que ya entramos a la crisis. Pero sí es un periodo de vacas flacas, es decir, los ingresos se reducen. ¿Qué es lo que verdaderamente se le redujo al Estado? Se le redujeron los ingresos del petróleo. Si uno mira la composición de los impuestos, aparte de los ingresos derivados del petróleo y las empresas relacionadas con el sector, los demás impuestos no han tenido una evolución negativa. A la inversa, han evolucionado positivamente. El tema es cómo reemplazamos esos recursos del petróleo, por otro lado, y eso tiene que ser con otra cadena de exportaciones. Cadena de exportaciones en las cuales el Estado sí no es actor. El Estado es promotor. Y no es actor porque no es inversionista en esos tipos de bienes, es promotor. Entonces, la pregunta es, si en el mediano plazo la alternativa es vender productos agropecuarios, exportar productos agropecuarios, y para eso va el 1.000.000 de hectáreas, lo que hay que pasar es a la acción de dónde están ese 1.000.000 de hectáreas, que además se sabe que existen, se sabe que son útiles para la agricultura y que hoy se utilizan en otras cosas. Entonces, pasemos a la acción, efectivamente. Y no se trata de que el Estado le regale plata a la gente, no, se trata de crear las condiciones para que quienes son los dueños de esas tierras o las arrienden o ellos mismos las exploten. Eso en ese campo. En el campo industrial, repito, si la cosa es un poco más complicada, pero si uno va a examinar la infraestructura, resulta que todas las empresas tienen capacidad instalada ociosa. Y esa capacidad instalada ociosa, así sea hoy obsoleta, puede utilizarse. Y lo que es desafortunado es que no se haya modernizado mientras el dólar estuvo barato. Eso sí es desafortunado. Pero esa capacidad instalada que es ociosa se puede utilizar. Y perfectamente el sector financiero estaría en condiciones de apalancar algunas de esas actividades, aunque el sector financiero también va a tener fuertes demandas de recursos en 4G y en otras obras públicas, que ahí va a estar el enredo, si el sector financiero tiene tanta plata como para financiar las necesidades de inversión privada en la inversión pública. Bueno, como vemos, el alza del precio del dólar tiene grandes implicaciones, no solo en la vida cotidiana de nosotros los consumidores, sino en general en el funcionamiento de la economía colombiana y en su estructura productiva. Les agradecemos a los profesores Bonilla y al profesor Jalil el haber estado hoy con nosotros y a ustedes los esperamos para nuestra siguiente emisión. Gracias.